Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se me estén conectando. Bien, vamos a hablar de esta semana, hablaremos de lo que son los tipos de costos. Tenemos que empezar a diferenciar qué tipos, qué clases de costo vamos a manejar en nuestros proyectos y eso pues nos va a ayudar de una u otra forma a una mejor planificación, una mejor gestión, un mejor seguimiento y control de esos costos. Entonces, nosotros como directores, como gerentes de proyecto, eh, tenemos que conocer los costos que están asociados a esas actividades que estamos desarrollando. Recuerden que las actividades provienen de unos paquetes de trabajo y de esos paquetes de trabajo pues desglosamos y de ese desglose depende conocer cuáles son esos tipos de costos que están, que son inherentes a esa actividad. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonces, la idea es que al conocer esos costos podamos analizarlos, controlarlos, medirlos, ya con alguna de las técnicas que vimos en semanas anteriores. Entonces, ya conocimos varias de esas técnicas, podemos aplicarlas acá para esa gestión del costo. Recuerden que cualquier cambio que se desee realizar, que se necesite realizar, es necesario comunicarlo a los interesados para que se tomen las decisiones correctas, adecuadas y se pueda gestionar el cambio en alguno de esos costos. Obviamente, pues todo esto debe hacerse con mecanismos formales. No puede haber cambios en el costo sin la autorización de la o las personas correspondientes. Por ello, entonces, vamos a empezar a tipificar, a desglosar qué tipos de costos tenemos en los proyectos de obra civil. Podríamos tener, por ejemplo, costos de acuerdo con el área en el cual se están generando esos costos. Entonces, por ejemplo, podemos tener costos de distribución. Entonces, esos costos de distribución, ¿cuándo los estamos asumiendo? Cuando solicitamos el traslado de un producto al cliente o al usuario final. Entonces, que yo tengo ya mi producto y debo enviarlo o solicito el envío de de ese producto para que el cliente o usuario final pueda hacer uso del mismo. Tenemos, por ejemplo, los costos de administración. Más o menos, pues ya tenemos muy claro qué pueden ser esos costos de administración y básicamente son gastos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, gastos de papelería dentro del proyecto. Tenemos costos de financiamiento, entonces son aquellos que asumimos cuando se han adquirido una serie de créditos ante entidades financieras. Tenemos los costos de producción que son relacionados con aquellos costos que se asocian a la transformación de una materia prima. Pues que no los tenemos mucho en construcción porque nosotros ya trabajamos con esas materias primas, pero pues que es bueno tener en cuenta en algún momento del proyecto. Sigamos hablando de más costos. Tenemos entonces que, de acuerdo al momento en el que se está calculando el costo, puedo tener costos históricos. Entonces, los costos históricos tienen que ver con esos costos que se cuantificaron en proyectos anteriores y que de alguna u otra forma pueden servirme a mí para estimar costos a futuro. Entonces, yo estoy dejando una base de datos muy importante al tener costos históricos que me van a poder servir para estimar presupuestos en otro momento. Ya hablamos pues de algunas de las técnicas que nos permiten estimar costos con base en datos históricos. Tenemos los costos predeterminados, los cuales se pueden calcular mediante algoritmos, pueden ser algoritmos de tipo estadístico y algún método de simulación. ¿Para qué? Para elaborar un presupuesto. Ya también hemos visto que eso es otra técnica, lo vimos en semanas anteriores. De acuerdo al momento en que ellos se reflejan, los costos pueden ser costos del periodo, que ya lo manejamos un poquito
con aquello del valor ganado, que son costos que están establecidos por periodo de tiempo, no necesariamente por el producto o servicio que se va a generar después, no, sino cómo llego yo a ese producto. Ah, bueno, entonces en el tiempo 1 el costo es este, el tiempo 2 el costo es este y así sucesivamente. Luego hablamos de los costos del producto. Entonces son aquellos costos que se asocian a la venta de ese producto, de mi rubro, que tengo que invertir yo para poder vender, para poder promover ese producto generado en mi proyecto. Más costos. De acuerdo con el control que ustedes como director de proyecto tengan dentro de su proyecto, entonces pueden tener aquellos costos controlables. Entonces, esos costos controlables, como su nombre lo indica, ustedes como directores o la organización para la cual ustedes trabajan pueden tener control, como su nombre lo indica, para cualquier evento, cualquier solicitud que se tenga. Por ejemplo, las comisiones son costos que son fácilmente controlables por la empresa, a diferencia, por ejemplo, de los no controlables, con los cuales no hay control directo de la empresa sobre ellos. Entonces, cuando no hay control, tenemos como ejemplo lo que son las tasas o impuestos que se le cargan a ese producto o servicio que se presta. Entonces, por ejemplo, el IVA. El IVA puede ser un cargo que se le aplica al producto que usted genera, pero que no, usted definitivamente no lo puede controlar. Usted solo controla lo que está asociado a la producción de ese producto, valga la redundancia. Sigamos hablando de más costos. Dependiendo de la toma de decisiones considerada para los costos, podemos tener los costos relevantes y los costos irrelevantes. Entonces, los costos relevantes son aquellos que usted puede identificar y posteriormente modificar mediante un sistema de gestión de cambio, ¿no? O sea, con una toma de decisiones apropiada que viene de un análisis que se hizo en un grupo, mediante un grupo que analizó si era o no importante realizar ese cambio. Pero puedo tener costos irrelevantes, los cuales pues no necesariamente debe tener un análisis muy profundo por parte de quienes tomen decisiones para cambios de costos. Entonces estos se consideran que permanecerán constantes, no importa que decida la empresa. De acuerdo a la identificación, y esto nos pega mucho a nosotros, podemos tener los costos directos o podemos tener los costos indirectos. Entonces, ¿cuáles son los costos directos? Son todos los costos que son inherentes a la actividad que se está realizando. Entonces, por ejemplo, y ya lo vimos hace unas semanas con el APU, el costo directo de una actividad llamada concreto tendrá que tener en cuenta el concreto en sí, una formaleta, unos aditivos, una mano de obra. Esos son los costos directos que se asocian con la actividad. Pero tengo costos indirectos también, que no los estoy cuantificando ahí, pero que sí de alguna manera están dentro del producto final. Entonces habrán materiales indirectos, mano de obra indirecta, que de una u otra forma pueden impactar a mi presupuesto, pero pues que no los tenemos en cuenta a la hora de planificar ese presupuesto. Bien, recuerden que todos estos costos ustedes deben controlarlos de alguna forma. Recuerden que una de las técnicas que hemos utilizado es el análisis de tendencias. Importante volver a recordar que las tendencias determinan cuál es el desempeño de los costos del proyecto durante durante su tiempo de vida, donde su ciclo de vida. Y pues que una de las mejores técnicas es el análisis de valor ganado. Entonces recuérdenlo que manejamos tres variables principales que son el
valor planificado P sub B, PB, perdón, el valor ganado que es EB y el costo real o costo actual AC, los cuales se recomienda dividirlos en periodos y generar una curva S. Control de costo, recordando un poquito lo que vimos con el tema del valor ganado. Vamos a seguir hablando de costos. Esto era un paréntesis como para que tuviéramos en cuenta herramientas para el control de costos. Todos los costos que estamos exponiendo acá son susceptibles de ser controlados bajo esas herramientas. Tenemos entonces los costos desembolsables, que son aquellos que generan de una u otra forma una salida de efectivo. Y tenemos los costos de oportunidad. Ojo con estos costos de oportunidad porque estos costos se generan cuando tenemos que tomar decisiones frente a una u otra alternativa. Entonces, creo que en semanas anteriores hablamos de la factibilidad, por ejemplo, de hacerlo nosotros mismos o mandarlo a hacer, pues, contratarlo. Entonces, aquí yo estoy generando un costo de oportunidad. ¿Qué es mejor? ¿Lo hago yo o le transfiero a otra persona la realización de esa actividad? ¿Compro o alquilo? Ahí tengo yo costos de oportunidad. Si yo compro, ¿qué sucede? Si yo alquilo, ¿qué sucede? Entonces, no necesariamente los costos de oportunidad tienen que ver con costos económicos. Puede ser, por ejemplo, facilidades de ejecución. Pueden ser ganancias en tiempo, dependiendo de la actividad o dependiendo del contexto en el cual se estén dando esos costos. Por eso los llamamos costos de oportunidad. Hablamos también de los costos de acuerdo al cambio originado por aumento y disminución de la actividad. Entonces, por ejemplo, hay unos costos sumergidos. Y estos son costos que uno debe tener en cuenta principalmente cuando está formulando y evaluando proyectos. Estos costos sumergidos básicamente no se alteran, independientemente de que una actividad se realice o no se realice, independientemente de que haya o no haya producción. Entonces, ¿cuáles son esos costos sumergidos? Por ejemplo, la depreciación de maquinaria. La depreciación de maquinaria, como ustedes lo notarán, transcurre año por año. Entre más años pasen, más se deprecia esa maquinaria. Ese tipo de costos de depreciación se le conoce como costos sumergidos, que no de pronto impactarán a un proyecto como tal, pero que sí debe analizarse cuando se está formulando o evaluando un proyecto, sobre todo su viabilidad económica. Hablamos de costos diferenciales. Entonces, esos costos diferenciales, ¿a qué están asociados? Entonces, están asociados a aumentos o disminuciones de un costo, dependiendo pues de digamos, el cambio que haya en la operación, en el aumento de la producción o la disminución de la producción. Eso lo conocemos entonces como costos diferenciales. De acuerdo con la relación con la supresión de actividades, pueden ser costos evitables o costos inevitables. Entonces, esos evitables, ¿a qué tienen que ver? Son aquellos costos que, si en algún momento del proyecto algo desaparece, alguna funcionalidad desaparece, ese costo desaparece. Entonces, son aquellos que llamamos evitables. O, por ejemplo, tenemos los inevitables, que independientemente de que el producto desaparezca, no van a desaparecer. ¿Listo? Ahí tenemos evitables e inevitables. Bien. Tenemos otros costos que están asociados directamente a la producción. Entonces hablamos de costos fijos en la producción, es decir, que independientemente de que haya o no haya producción, permanecen en el tiempo, no van a cambiar en el tiempo. Tenemos los costos variables, que están asociados a que si hay aumento de producción, hay aumento del costo, si disminuye la producción, disminuye el costo. Entonces, estos irán amarrados o directamente ligados al proceso productivo. Costos semivariables serán como la mezcla
entre los fijos y los variables. Habrá una parte que será fija, otra parte que tendrá variaciones. Tendremos costos mixtos, que son aquellos que tendrán un componente fijo y después de que termina ese componente fijo, entonces empieza una variación. Ojo, se diferencia del otro es porque el semivariable es mezclado, está mezcladito. Pero en los mixtos usted puede identificar una parte fija y otra que es variable. Tenemos los costos escalonados. Y vimos un ejemplo de los costos escalonados cuando estábamos hablando de la línea base del costo. Entonces, donde yo tengo mi propuesta de financiamiento, entonces va a tener un comportamiento muy similar ese tipo de costos. Entonces, donde tendré una parte constante y dependiendo del periodo de tiempo puede llegar a aumentar y volver a mantenerse constante, como una especie de escalera, como su mismo nombre lo indica. Bueno, finalmente, y es importante que ustedes como gerentes, como directores de proyecto, reflexionen sobre los costos en los cuales está incurriendo su proyecto. No todos los que hemos listado aquí aplican para proyectos de obras civiles. Algunos de estos es importante tenerlos en cuenta mucho antes, cuando estamos evaluando, formulando proyectos, sobre todo cuando queremos determinar una viabilidad económica. Otros tenemos que tenerlos en cuenta si queremos, por ejemplo, hacer una planificación muy detallada del costo, como por ejemplo la técnica de los precios unitarios. Otros sencillamente nos van a servir de referencia para poder hacer una presupuestación rápida de nuestro proyecto y tener como una idea de cuánto podría ser el presupuesto que se requiere para invertir en él. Entonces con esto damos por terminada la clase de esta semana. Quedo atento a cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día. Que estén muy bien. Chao.